Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y de nuestro canal del Sol. Hoy vamos a hablar mucho de música, de salsa, porque tenemos aquí uno de los grandes pianistas colombianos, Álvaro Cabarcas Charri, conocido como Pelusa, y aquí en Cali, este barranquillero que ya es caleño también, trabajó con el maestro Jairo Varela en el grupo Nietzsche en su época más gloriosa. De eso vamos a hablar aquí con Álvaro en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Álvaro Cabarcas, conocido como Pelusa, el pianista del grupo Nietzsche, vamos a hablar mucho de su historia musical y de su papel con este gran grupo de Jairo Varela, aquí en Conversan 2. Para empezar, vamos a ver primero una nota. Tu cariño se aleja de mí. Álvaro Cabarcas es un excelente músico y una excelente persona. Es un muy buen amigo, una persona muy íntegra, de un excelente sentido del humor. De Pelusa puedo decir que es un hombre 100% musical, es una persona que transpira y respira música. Es un músico serio, un músico profesional en el sentido de la palabra, un gran ser humano. Pelusa es como este pianista legendario de las épocas de Jairo, ¿no? Es el Nietzsche glorioso, esa etapa que yo empiezo a acompañar a Jairo cuando él pasa del ser anónimo al ser famoso. Y allí estaba Pelusa. La experiencia de Álvaro en la música salsa, creo que la adquiere en todo su recorrido musical, a través de diferentes orquestas, en estudios de grabación en Medellín, y pues lógicamente lo complementa mucho más en el grupo Nietzsche. Ahí es donde él empieza como toda su carrera musical ya a nivel mucho más profesional. Vivió una temporada muy importante, sobre todo que él llegó cuando se rompió el grupo, que se dividieron los antiguos, que se llamaron después los Nietzsches, y los que se quedaron, que él fue el que se quedó con Tito Gómez, con Albóndiga y con Jairo, pues. Y entonces hicieron ese nuevo sonido del grupo Nietzsche que para mí fue un cambio muy tenaz de lo que venía haciendo Jairo, que era muy bueno, pero dio un cambio hacia un sonido que lo caracterizó más. Él es el que recompone Nietzsche, a quien Jairo le entrega la obligación de recomponer Nietzsche. Esa ya de por sí es un honor y una responsabilidad muy grande, porque encontró a Jairo en un momento como débil de su vida. Pelusa marcó a Nietzsche y Nietzsche marcó a Pelusa, porque la sensibilidad de él se nota mucho en unas producciones muy importantes que hizo Nietzsche, donde él estaba al piano y estaba en la dirección del grupo y en arreglos y todo eso. Bueno, dan ganas de bailar oyendo aquí al grupo Nietzsche y a todos estos amigos tan queridos tuyos, Álvaro. Lo que dice José, tú marcaste a Nietzsche y Nietzsche te marcó a ti. Cuéntanos un poquitico de esa experiencia tuya con Nietzsche en esa época tan... Bueno, profesor Darío, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento muy complacido de estar en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer también las generosas palabras del maestro José Aguirre,
de Humberto Valverde, mi gran amigo, y por supuesto de mi bella esposa Mónica. Gracias por esas palabras con este artesano del piano. Yo entro al grupo Nietzsche en 1987. Llega Jairo a hacer una producción a Medellín y por ese tiempo se había retirado de su grupo el pianista Nicolás Cristancho Macabí. El pianista loco se retira del grupo y deja prácticamente la grabación sin empezar. Entonces Albóndiga, César Monge y Jairo me van a buscar a Medellín, donde yo vivía, para hacer la grabación del grupo Nietzsche. Entonces yo vivía en Medellín por muchos años, estuve vinculado a la ciudad como un pianista de grabación, pertenecía a los diferentes equipos de grabación, de producción y grabación de los diferentes estudios en Medellín, tales como Fuentes, Codiscos, Victoria, Sonoluz, etc. Me pasaba de un estudio para otro, grabando salsa, grabando porro, grabando cumbia, grabando bolero, grabando bambuco, de todo. Entonces esto hizo que yo tomara una formación dentro de todos los aires ritmáticos colombianos y no colombianos, y me pude desarrollar como músico, adquirir esa experiencia. Yo trabajaba con la orquesta de Juan Piña y vivía en Medellín. Entro al grupo Nietzsche en 1987, como te cuento, pero me quedo viviendo en Medellín el año 87 y el 89 por los vínculos que tenía de tipo laboral con la ciudad de Medellín a nivel de producción musical, las diferentes disqueras, etc. Y es en 1989 cuando yo me vengo a vivir del todo a la ciudad de Cali, pero entré al grupo Nietzsche en el 87. Entonces grabamos el primer álbum, que es Historia Musical del grupo Nietzsche, donde está la canción Digo Yo, que fue un gran éxito en la voz de Tito Gómez. Y a partir de ese disco, bueno, ya quedo vinculado como pianista del grupo. En ese disco no tuve nada que ver en producción, ni en arreglos, ni nada, todo estaba hecho. Ese mismo año 87, en diciembre, el grupo Nietzsche se rompe. Los músicos deciden separarse de Jairo por problemas que ellos tenían de vieja data. Pero habían 3 músicos en el grupo que no podíamos movernos ni podíamos hacer nada porque estábamos firmados con Jairo. Eran los únicos 3 músicos del grupo que estábamos firmados. Era el señor Tito Gómez, cantante, mi compadre, que en paz descanse, el señor César Monge Albóndiga y este servidor. Entonces cuando el grupo se rompe, los músicos se van y organizan la Orquesta Internacional Los Nietzsche, y nosotros nos quedamos con Jairo, los 3 músicos que te comenté más Jairo, 4. El siguiente disco que grabamos se llama Tapando el Hueco, y es por eso que salimos en la carátula 4 muñequitos, son dibujitos que los hizo una caricaturista en Miami, de un dibujo de Jairo, de uno de Tito, uno de Albóndiga y otro mío. Tapando el Hueco es el disco que hacemos, y ahí vienen canciones como Nuestro Sueño, como Mi Valle del Cauca, como Cómo Podré Disimular, Las Mujeres Están de Moda, está también El Amor Vendrá, Brilla el Sol, etc. Fue un disco que partió la historia del grupo Nietzsche en 2, antes de Tapando el Hueco y después de Tapando el Hueco. Y eso es muy importante anotarlo porque Jairo me empieza a cantar las canciones que él quería introducir en el nuevo álbum, y sí eran canciones que venían muy del corte del grupo Nietzsche, de lo que el grupo Nietzsche venía haciendo, pero a mí me faltaba una canción, me seguía haciendo falta como una canción, porque yo quería dar un aire distinto, un poquito distinto del grupo, por cierta corriente que estaba pasando dentro del género de la salsa. Entonces yo le empiezo a decir a Jairo, estábamos sentados en la puerta del estudio, y yo le dije, mira, cuando esas niñas que van del colegio por allí van pasando con sus uniformes y sus libros, yo quiero que esas niñas vayan caminando, pero vayan cantando una canción de nosotros, porque hasta ahora nosotros tenemos un público que es un público adulto, tenemos un público de colonias y todo, pero no tenemos ese público, el público joven no lo tenemos, y ese público tenemos que agarrarlo. Entonces yo empecé más o menos a cantarle ciertas cosas con el piano a Jairo. Entonces él me dijo, yo creo que tengo una canción para ti, déjame, la busco, y me acuerdo bien de ella. Y al día siguiente él se presentó muy temprano y me cantó la canción Nuestro Sueño. Y aquel encuentro mío con esa canción fue amor a primera vista. Él me canta la canción y inmediatamente yo me descompuse totalmente con la canción. Entonces él era un hombre de apuestas y cosas por el estilo. Entonces él me dijo que él me apostaba que el éxito del disco era Las Mujeres Están de Moda. Y yo le dije que el éxito era Nuestro Sueño. Entonces, bueno, aquello que quedó así, grabamos la canción, trabajamos mucho tiempo sobre el arreglo, hay muchas anécdotas en torno a la introducción y a los arreglos que hicimos. Y efectivamente, el éxito del álbum fue Nuestro Sueño, empezó a sonar de una manera espectacular en todas las partes en Colombia y en todas las partes y en otros mercados.
Este disco consiguió que el grupo Nietzsche se consolidara a nivel internacional y que nosotros agarráramos públicos que eran un poquito renuentes, un poquito difíciles, como el público dominicano, el público de Puerto Rico, el mismo público cubano, y empezamos el público panameño, empezamos a agarrar fuerza con toda esta gente con este álbum. Y yo tengo que decir que este álbum es el que divide la historia del grupo Nietzsche de dos, antes y después de Tapando el Hueco. Excelente historia. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya seguimos hablando con Álvaro Cabarcas Pelusa. Bueno, Álvaro, tú eres de Barranquilla, una ciudad musical como Cali, con aires tan bellos como el porro, como la cumbia, el mapalé y todo lo que se da en las músicas populares del Caribe. Es una ciudad tan carnavalesca. ¿Qué ha significado para ti venirte a Cali musicalmente? Bueno, venirme a Cali significó mucho. Cuando yo entro al grupo, llego a un grupo 100% salsero. Yo antes había grabado salsa, pero no trabajaba con un grupo 100% salsero. Por ejemplo, grababa mucho con Fruco, grabé mucho con Joe Arroyo, grabé con Latin Brothers, con mucha gente que hacía salsa en Colombia, el grupo Galé, mucha gente, pero el grupo Nietzsche era el grupo 100% salsa. O sea, tocaba su música, tocaba únicamente la música que creaba el maestro Jairo. Entonces fue muy importante porque yo llego justamente a donde yo quería estar. Y yo vengo de una ciudad, como tú dices, alegre, cosmopolita, muy bulliciosa, carnestoléntica y todo eso. Pero nosotros allá tenemos influencias de muchas músicas. Suena la música, por ejemplo, suena el vallenato, suena la música de carnaval, que es la música de millo, de los tambores, la música folclórica. Y esto lo tengo que destacar muchísimo porque es quizá una de las pocas partes de Colombia donde realmente el folclore musical nativo es elevado a la posición que merece. Entonces, cuando yo llego a este encuentro con el grupo Nietzsche, es como cuando el zapatero encuentra su horma, porque yo llegué exactamente a donde quería estar, puesto que venía escuchando desde niño la Sonora Matancera, pianistas como Lino Frías, Richie Ray, Eddie Palmieri, eran unos pianistas que yo escuchaba en mi casa. Y entonces, en el momento en que se me da la oportunidad de estar en un grupo que interpreta 100% la salsa, es justamente cuando yo empiezo a desarrollarme en mi propio ambiente. Entonces, para mí fue muy satisfactorio. Bueno, y tocaste con Juan Piña, que es una experiencia extraordinaria. Y después hiciste arreglos con Joe Arroyo, que es otro grande de la música colombiana, y que me gustaría que hablaras un poco de tu relación con Juan Piña y con Joe Arroyo. Bueno, a Joe lo conocí mucho antes de Juancho, porque Joe era el cantante de la orquesta de Fruco y sus Tesos, y cuando ellos iban a Barranquilla a tocar, yo me iba con un primo que es timbalero, Juancho Solano, nos íbamos para allá a escuchar los ensayos de ellos, nos íbamos para el hotel, estábamos todo el tiempo con ellos, entonces los conocimos, y yo conocí a Joe hace muchos años, y ahí tuvimos una amistad que perduró hasta el día de su partida. Y posterior a su salida de la orquesta de Fruco, yo tengo oportunidad de grabar con él un álbum. Justamente recuerdo hay un álbum que lo recuerdo mucho porque yo estaba atravesando por su peor momento, de una crisis de salud que tenía con la tiroides, y la radio y la prensa decían que el hombre estaba muriéndose, que la droga lo estaba matando y mil cosas más, pero lo que realmente el hombre tenía era un problema de tiroides y le estaban dando yodo radioactivo, y eso causaba un daño impresionante en su organismo. Y cuando estábamos grabando este álbum se llamaba Tumbatecho, creo, la canción que estaba incluida en ese álbum, Me le fugué la candela del álbum, él se desmayó 2 o 3 veces dentro del estudio cuando estábamos grabando. Y fue un momento muy crítico para la vida de Joe, fue un momento muy difícil, pero él se levantó como el ave fénix y Dios lo bendijo con una nueva fuerza, y ese hombre salió adelante de una manera impresionante hasta el punto de llegar a ser uno de los principales exponentes de la música en Colombia, al lado de personalidades como Jairo Varela, el mismo Fruco, y tantos otros músicos grandes que tenemos en Colombia, como el maestro Carlos Vives y muchos otros. Y con Juancho, pues yo trabajaba en Bogotá, vivía en Bogotá tocando con los Rivales mucho antes del grupo Nietzsche, mucho antes de todo eso. Y me recomiendan para la orquesta de Juan Piña como pianista, y entro a la orquesta de Juan Piña y es una experiencia enriquecedorísima porque entro a trabajar la música del Caribe
los aires como el porro, el cumbión y toda esta cantidad, el paseo y toda esta cantidad de cosas orquestadas, y fue la orquesta encargada de desplazar a las orquestas venezolanas que se habían tomado por completo el Carnaval de Barranquilla. Hubo un tiempo en que todos los festivales del Congo de Oro de Barranquilla de orquesta se lo ganaban las orquestas venezolanas, Lavillo, Los Melódicos, Pastor López, etcétera. Y la orquesta de Juan Piña fue la orquesta encargada de sacudirse de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, y de empezar a ganar congos para la propia agrupación colombiana. Entonces se dio el lujo de vestir de frac la música colombiana, el porro, el paseo, el cumbión y todos estos ritmos, y empecé a viajar internacionalmente. O sea, fue un despertar, una salida al mundo. La primera visita a los Estados Unidos fue diciembre de 1980 con la orquesta de Juan Piña a la ciudad de Nueva York, y fue la orquesta prácticamente que me abrió las puertas como para que yo entrara como un pianista de grabación en la ciudad de Medellín. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa para continuar esta interesante conversación con Álvaro Cabarga Pelusa. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 hablando mucho de música popular, de salsa, con este barranquillero caleño que es Pelusa. Antes de seguir esta conversación vamos a ver otra nota. Tiene una gran influencia de su música costeña, pero también de la música italiana, de la balada italiana, de diferentes tipos de música. Lógicamente lo que más predomina en su estilo y en su forma de tocar es esa influencia de la música costeña. Tiene antecedentes muy bonitos que casi nadie recuerda. Trabajó con Joe Arroyo. Eso casi nadie lo tiene en cuenta. Ha trabajado con muchísima más gente, porque todo el mundo lo liga al proceso Nietzsche solamente, pero es un proceso muy largo. Su relación con otros ritmos de la costa atlántica creo que los desarrolla con la orquesta de Juan Piña, con la cual tiene la oportunidad de trabajar en un largo tiempo y pues tiene como esa posibilidad ahí de experimentar con estos ritmos de la costa atlántica. Pelusa es un conocedor de su folclore, de la música de su región, más sin embargo creo que en el piano es un pianista muy universal, y su tumbado yo lo veo más pegado de las grandes bandas importantes de la salsa como la Sonora Matancera, como el mismo Oscar de León, más que de pronto cosas de folclore de su tierra. Yo lo he oído tocando folclore, pero nunca lo asocio, digamos. Él sabe muy bien hacer folclore, pero cuando toca salsa se oye un tipo muy internacional. Pelusa tiene una digitación diferente que los pianistas. Es una digitación de una persona técnicamente muy especial, en el sentido de que Pelusa no hace grandes movimientos fuertes sobre el piano. Son movimientos absolutamente técnicos, concentrados con una simpleza. No sé si me llevaría a remitirlo a los pianistas de las músicas soneras cubanas como la Sonora Matancera. El tumbado de él es una característica supremamente importante, porque Pelusa impuso una manera de tumbar, de hacer los tumbados, un sabor impresionante. La banda Caramba es como ese deseo de él de formar su propio sonido, su propia propuesta musical. Es como un capricho también, pero es algo que él tenía que hacer, ¿no? Señoras y señores, Mónica Castro de Fibra Bono.
Bueno, Álvaro, tenemos un pequeño fragmento para finalizar el programa y quiero que hables un poquitico de tu proyecto La Banda Caramba y los numeritos que empiezan a pegar ya en esta fase de tener tu propia agrupación. Bueno, Darío, mi propuesta es mi orquesta, Pelusa y La Banda Caramba, después de 35 años de trasegar, 35 años en el guiso, como digo yo, decidimos grabar mi propio disco, después de grabar para mucha gente, de hacer muchos discos y participar como músico de grabación y de tarima para muchas bandas, etc. Decido hacer mi disco empujado por un hombre al cual yo le debo muchísimo, que es el maestro Jairo Varela. Él se da cuenta que yo estoy haciendo arreglos para grabar y va y me visita una tarde en mi casa y me pone el estudio a la orden y me dice: vas a empezar a grabar mañana los 3 temas que tienes hechos. Y coge el teléfono y llama a su ingeniero y le dice: Pelusa comienza mañana contigo a las 9 de la mañana. Y es así como yo arranco este proyecto, porque yo realmente sabía que tenía que grabar un disco, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y entonces el maestro pone su estudio con esa generosidad de él para conmigo siempre. Abre su corazón y me lleva a su estudio y produzco allí, hago la producción de mi disco. Escuela de Salsa le pongo al álbum, porque hago un tema que se llama Escuela de Salsa, que se lo dedico a los bailarines de las escuelas de salsa de Cali, que es un proceso cultural muy hermoso, de los más hermosos que tiene la ciudad. Y yo conozco a estos bailarines y me integro un poquito con ellos, converso, me instruyo un poquito acerca de cómo fue el movimiento, quiénes fueron los que gestaron el movimiento. En eso me ayudó muchísimo Humberto Valverde, que conoce muchísimo de toda esta historia. Y trato en una canción de decir en pocas líneas cómo se gestó el baile en Cali, quiénes lo hicieron y por qué. El alcalde para ese entonces, que era el señor Ospina, toma la canción como el himno oficial del Festival Internacional Mundial de Salsa de Cali. Y es así como la canción Escuela de Salsa se internacionaliza y es conocida en muchas partes del mundo. Esto sirvió como trampolín para que al mismo tiempo el proyecto de Pelusa y La Banda Caramba se lanzara a nivel internacional. Y dentro de este álbum hay una canción que se llama Arráncame el alma, del compositor barranquillero Diego Morán. El arreglo lo hizo José Manuel Lugo, que era productor de Gilberto Santa Rosa, pianista. Recientemente visitó la ciudad con Guasábara. Él hace el arreglo de la canción y incluimos este tema en la producción. Fue el primer tema, el primer sencillo con el que arrancamos la promoción, y empezó a sonar tremendamente en ciudades como Panamá, en Caracas, en Guayaquil, empezó a sonar en Canadá, empezó a sonar en España, en muchos otros países. Y luego de esta canción arrancó en México. También tengo que nombrar a México, porque México es una plataforma y un trampolín muy importante para todos nosotros los músicos. Y luego arranca la canción De Cama en Cama, que la canta Alex Torres, el Gigante de Ébano, con un arreglo de este servidor en la producción. Esta canción empieza a sonar fuertemente ahora en muchos países, en los países que te nombré: España, estamos sonando en Bélgica, tuvimos reportes de Grecia estos días, una conversación y una entrevista maravilla para una emisora de allá, las Islas Canarias, Panamá, Centroamérica, ciudades como Guayaquil, que en este momento están poniendo y consumiendo la música de Pelusa y La Banda Caramba. Y quiero también agradecerle a todos aquellos amigos y hermanos que tienen las emisoras por internet, que han sido una ayuda grandísima para mí, porque han impulsado mi disco desinteresadamente, muy desinteresadamente. Y yo tengo que decir que a nivel comercial en Colombia, el único medio que lo pone es una emisora en Bogotá, de la cadena RCN, más concretamente Rumba Estéreo en Bogotá, que es la que está poniendo fuertemente el disco de Pelusa y La Banda Caramba. Bueno, para que vean, tenemos aquí con Álvaro Cabargas Pelusa, un músico extraordinario ya con su propia banda. Le agradecemos por haber estado aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa, aquí en Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.